Permítame darles algunas razones prácticas para plantar iglesias. En nuestra siguiente unidad acerca de fundamentos bíblicos voy a enseñar las razones bíblicas para la plantación de iglesias y esas son en realidad las más importantes, pero por ahora quiero darles algunas razones prácticas para plantar iglesias. Muy a menudo alguien va a tener una visión. Van a decir, necesitamos plantar una iglesia en esta ciudad. Y otros van a decir, en realidad no. Hay suficientes iglesias aquí. ¿Para qué vamos a hacer eso? Mejor hagamos que las iglesias existentes sean más grandes. Eso es lo que la gente va a decir a menudo, porque sí, queremos alcanzar a más personas, pero las iglesias que están aquí son pequeñas y deberíamos hacer iglesias más grandes en lugar de empezar nuevas. Eso yo lo entiendo. No tengo nada en contra de iglesias grandes. A mí me gustan las iglesias grandes y yo soy parte de una. Pero creo que las iglesias grandes pueden en realidad empezar otras iglesias. De hecho, a veces llamamos esto las matemáticas de Dios. Cuando iglesias ya existentes sueltan o envían a grupos de personas a empezar otras iglesias, terminan creciendo más. Ya les voy a contar por qué sucede eso. Vamos ahora a ver las razones prácticas para plantar iglesias. Primeramente, las nuevas iglesias tienden a crecer más rápido que iglesias ya establecidas. Ahora, puedo darles algunos ejemplos de esto. Algunos de estos ejemplos vienen de América, ya que es más fácil para mí conseguir datos, y también tengo algunos ejemplos de Alemania. Les estoy enseñando esta gráfica, es de la Iglesia Metodista Libre en un periodo de 10 años, del 82 a 1992. Y la línea punteada en la parte de acá abajo nos muestra que si estas iglesias que existieron en 1982 existían solas, sin que se planten ninguna otras iglesias nuevas, este es el indicador de cómo hubiesen sido sus membresías en esa región. Hubiesen sido bastante constantes, alrededor de los 3,500. Ahora, la línea sólida nos muestra el número total de membresías de todas las iglesias, incluyendo las nuevas iglesias plantadas. Entonces, como podemos ver, empezaron a plantar nuevas iglesias y lo que pasó fue que al plantar nuevas iglesias, ellos pudieron en realidad doblar el número de miembros. Las iglesias que ya existían en realidad no estaban creciendo, pero pueden ver que las iglesias existentes estaban bastante planas. Se estaban defendiendo. Son las nuevas iglesias las que están trayendo el crecimiento a este movimiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Si vemos a las iglesias del Nazareno en Estados Unidos, esto es en realidad una ventana de tiempo de 1 o 2 años. Podemos ver que las iglesias antiguas no estaban completamente estancadas. Había un poco de crecimiento ahí. Por ejemplo, iglesias que ya tenían 100 años estaban creciendo cerca de un 20%. Pero noten el salto que hay. Las iglesias que tenían 20 años o menos crecen a un 40% en un periodo de 10 años. Entonces, las iglesias más nuevas, más jóvenes, están creciendo más rápidamente. Un par de ejemplos más. La Iglesia Bautista del Sur. Ellos midieron en las iglesias cuántas personas se están convirtiendo en una iglesia por cada 100 miembros. Si una iglesia tiene 100 miembros, ¿cuántos nuevos creyentes se están convirtiendo en miembros de esa iglesia por cada 100 miembros? Entonces se dieron cuenta de que las iglesias que tenían menos de 3 años tenían un promedio de 10 nuevos creyentes por cada 100 miembros al año. Pero las iglesias que tenían de 3 a 15 años de existencia promediaban solo la mitad de eso, con 5 nuevos creyentes por cada 100 miembros al año. Y las iglesias de más de 15 años apenas llegaban a alcanzar a 2 miembros al año mediante conversión. En otras palabras, nuevos creyentes. A veces esas iglesias pueden crecer porque creyentes de otras iglesias empiezan a venir y eso no es necesariamente algo malo. Otras veces empiezan a crecer porque los niños crecen y se convierten en miembros, pero para alcanzar nuevas personas para Cristo, las iglesias nuevas, las plantaciones de iglesias son más efectivas en alcanzar a no creyentes para Cristo. Unos pocos ejemplos más. Esta gráfica es un poco complicada, pero básicamente nos está mostrando. Estas son las iglesias evangélicas libres de Alemania en un periodo de 2 años, el porcentaje de crecimiento y la edad de la iglesia. Entonces, por aquí tenemos iglesias que tienen 150 a 100 años de edad y pueden ver que algunas no están creciendo o de hecho están retrocediendo, se están achicando.
Por alguna razón, tenemos algunas iglesias que tienen 60 años de existencia que están mostrando un buen crecimiento, pero el promedio, en la línea negra podemos ver el promedio en realidad, son estas iglesias, las de menos de 10 años que muestran un promedio de 17% de crecimiento en este periodo de 2 años. Las iglesias jóvenes son las que crecen. Si vemos el crecimiento por conversión, una vez más, vemos aquí un 5% de crecimiento de conversión en iglesias que tienen 5 años o menos. El rango de crecimiento por conversión es significativamente más alto en iglesias jóvenes. Ahora, no les quiero aburrir con muchas estadísticas, solamente una más desde Taiwán. Esta nos muestra que algunas de las iglesias antiguas, establecidas antes de 1950, tienen un buen porcentaje de crecimiento, 15% en un periodo de 10 años. Pero, en general, las iglesias que son de menos de 5 años, este es un estudio más antiguo, crecían mucho más rápido, tenían un crecimiento mucho más fuerte. Entonces, podemos ver que las iglesias nuevas tienden a crecer más rápido. Ahora, ¿por qué sucede eso? Quizás puedan imaginarse. Hay una variedad de razones. Primero, cuando tú estás empezando una nueva iglesia en la mayoría de lugares, si no evangelizas, no creces. De hecho, si no creces, puede que no existas. Si empiezas con 10 personas, tú sabes que necesitas alcanzar a nuevas personas. Estás motivado. Pero no es solo eso. Usualmente, cuando una iglesia nueva inicia, esas personas del grupo central, el plantador de iglesias y algunas de las personas iniciales, están altamente motivados para alcanzar a otros para Cristo. Y claro, en una iglesia pequeña, una iglesia de 20 o 30 personas, cuando alguien nuevo llega, tú te das cuenta. Le haces un seguimiento, construyes una relación con ellos. No existe el anonimato. Bueno, a veces eso puede ser algo negativo, pero generalmente las personas en una iglesia recién plantada están motivadas, notan la llegada de nuevas personas y son más creativos. En otras palabras, no son parte de una tradición. A veces las iglesias establecidas cargan con tradiciones. Es que siempre lo hemos hecho así, siempre hemos evangelizado de esta manera, pero no están alcanzando a nuevas personas. Cuando una nueva iglesia empieza, no tienes una tradición larga. Puedes hacer las cosas de forma diferente. No tienes que preocuparte porque un anciano de la iglesia se levante y diga, nosotros siempre lo hicimos así y debemos seguir haciéndolo así. Puedes simplemente empezar de cero. Y puedes decir, bueno, esta es la forma antigua en la que evangelizaron y eso no va a servir para alcanzar a estas personas. Intentemos algo nuevo. Entonces, las iglesias nuevas tienden a ser más creativas para suplir las necesidades de la gente, conectar con la gente. Ellos pueden adaptar la forma en la que su iglesia alaba, pueden adaptar la forma en la que hacen evangelismo, discipulado y por lo tanto tienden a ser más efectivas. Otra razón práctica, todas las iglesias eventualmente se estancan en su crecimiento. Permítanme ilustrar esto. Ninguna iglesia va a crecer y crecer y crecer y crecer. Me gusta decir que incluso Ñanggi Cho, su iglesia en Corea, la iglesia más grande del mundo, llegó a un estancamiento con 900,000. No hay iglesia que vaya a crecer indefinidamente. Toda iglesia va a llegar a estancarse y la mayoría no van a ni acercarse a tener 900,000. De hecho, la mayoría de las iglesias van a estancarse al llegar a 100 o 150 y en algunas partes del mundo incluso siendo más pequeñas. Entonces, digamos que hay una variedad de razones para esto. A veces es porque el pastor llega al límite de sus dones o capacidades ministeriales. A veces es porque tiene cierta cantidad de personas que pueden entrar en el edificio. Hay una variedad de razones por el que las iglesias se estancan, pero todas lo hacen. Entonces, si hacemos un gráfico, digamos que aquí hay 50 personas. Aquí son 100. Y al inicio, cuando la iglesia es plantada, llega a 100 personas y se asienta ahí. Eso es lo más grande que va a llegar a ser. Entonces, digamos que tomó 5 años llegar a eso. Llegó a un estancamiento después de 5 años. En este punto, pueden decir, sigamos intentando, trabajemos más duro, pero no funciona, no están creciendo. Entonces, en lugar de sentirse mal, ven, lo que pasa es que muchos pastores empiezan a pensar, soy un fracaso, mi iglesia no crece más. Pero hay otra alternativa. ¿Qué si esta iglesia dijese, vamos a enviar a 20 miembros a empezar una nueva iglesia? Entonces,
pierden 20 miembros al enviarlos y lo que va a pasar es que crecerán de nuevo hasta su mismo punto de estancamiento. Ahora, ¿qué pasa con los 20 miembros que enviaron a empezar una nueva iglesia? Que acabamos de decir, nuevas iglesias tienden a crecer más rápido. Entonces, ellos enviaron 20 miembros, pero esta nueva iglesia empieza a crecer porque es nueva. Pero esa iglesia en algún punto va a llegar a estancarse también. Mientras tanto, la iglesia madre, la iglesia original, llega al estancamiento de nuevo. Entonces dicen, un momento, estamos estancados de nuevo. Es momento de empezar una nueva iglesia. Y envían a otras 20 personas. Y ahora esta nueva iglesia empieza a crecer. Entonces el crecimiento acumulado de todas estas iglesias ahora está creciendo así. ¿Y ven lo que pasa? Más temprano que tarde, solo por enviar 20 miembros, empiezan una iglesia. 20 miembros, empiezan otra iglesia. Esta iglesia todavía luce como si estuviesen estancados con 100. ¿Pero qué han hecho? Han empezado un movimiento y el movimiento entero ahora tiene cerca de 200 personas. Están alcanzando a más personas para Cristo al plantar nuevas iglesias. También tiene el efecto de que esta iglesia madre tiene que continuar evangelizando. Lo que pasa a veces es que cuando una iglesia se estanca, empieza a sentirse cómoda. La gente dice, bueno, tenemos programas, tenemos suficientes personas, podemos pagar nuestras cuentas, tenemos un buen pastor. Bueno, sí deberíamos seguir evangelizando, pero la motivación no es la misma. Tú envías a 20 personas y piensas, un momento, necesitamos seguir evangelizando, necesitamos seguir haciendo discípulos. Entonces, todas las iglesias eventualmente se estancan en algún punto de su crecimiento, pero al plantar nuevas iglesias, continuamos alcanzando nuevas personas para Cristo. Hasta una pequeña donación hace una diferencia. Jesús alimentó a 5.000 personas gracias a los 5 panes de un niño. No importa la cantidad, tu donación es muy importante y apreciada. Visítanos en tvsseminary.com. Este es el siguiente punto. Nuevas iglesias son capaces de alcanzar a personas y comunidades que no están siendo alcanzadas por las iglesias ya existentes. Esto se debe en parte a que la nueva iglesia está en un nuevo vecindario. Por lo tanto, hay proximidad. Esa iglesia está en el vecindario, entonces las personas pueden llegar con más facilidad. Es donde pueden construir relaciones, donde tienen una presencia en esa comunidad. Pero esa nueva iglesia también va a tener un estilo un poquito diferente. Incluso si esa iglesia está compuesta por personas enviadas desde una iglesia tradicional ya establecida, ellos van a hacer su iglesia de una forma un poco diferente. Van a tener un estilo diferente. Diferente predicador, diferentes tipos de ministerios para alcanzar a nuevas personas. Y por lo tanto, si tienes un objetivo específico de alcanzar a un nuevo grupo étnico, por ejemplo, o una nueva subcultura, quizás la iglesia madre estaba alcanzando a personas con mucha educación, trabajadores de oficinas con buenos trabajos, buena educación. Pero hay una sección de la comunidad que es muy pobre. Y esas personas no se sienten cómodas viniendo a la iglesia de los más educados e influyentes. Y no importa lo que trate de hacer esa iglesia, no logran alcanzar a las personas pobres. Entonces ahí plantan una iglesia para empezar a alcanzar a esas personas, donde ellos se van a sentir cómodos, donde ellos van a ser ministrados y no sienten que de alguna manera son de menos importancia. Entonces nuevas iglesias alcanzan a nuevas personas, a veces incluso alcanzando a las mismas personas. Este gráfico nos muestra cómo una iglesia en Bonn, Alemania, al enviar a personas a empezar nuevas iglesias, este efecto de acumulación, similar a lo que teníamos en la pizarra, pasa. Lo que vemos aquí, en la primera columna, la iglesia madre, la iglesia en Bonn, tiene cerca de 300 miembros. En 1991 enviaron 55 miembros. En 1989 enviaron 14 miembros. Y en 1993 mandaron 18 miembros. Entonces, en un lapso de estos 5 o 6 años, enviaron un total de 118 personas. Pero cada vez que ellos enviaban gente, la iglesia madre crecía de nuevo.
Ahora, esas iglesias crecieron durante este periodo hasta un total de 214 miembros. Entonces enviaron 118 y crecieron hasta 214. A pesar de que ninguna de esas iglesias se hizo muy grande, y el total de asistentes adultos también fue mucho mayor en 270. Y el número de grupos de hogar creció de 24 en la iglesia madre a 31 en la iglesia hija, llegando a un total de 55 grupos de hogar. Entonces, el número total de adultos siendo alcanzados es casi 700. Entonces, al enviar a 118 miembros, ellos pudieron alcanzar casi 700 personas al plantar estas 5 iglesias. Están alcanzando a personas nuevas que la iglesia original no estaba alcanzando. Yo estuve involucrado con esto y muy pronto compartiré más detalles acerca de cómo este movimiento se desarrolló en Múnich, pero solamente veamos estas 3 iglesias hijas que eran la iglesia central de Múnich, que tenía 200 miembros. Pueden ver aquí que dice 200 miembros. Ellos enviaron a 34, 25 y 12 personas. Entonces, un total de 71 miembros fueron enviados durante un periodo de 10 años. En el lapso de esos 10 años, crecieron hasta 201 miembros adultos, 300 asistentes adultos con 23 grupos de hogar. Creció mucho más que la iglesia madre, llegando a un total de 550 asistentes adultos y 33 grupos de hogar. Ahora, si esa iglesia madre, esa iglesia central de Múnich, no hubiese enviado a esas personas, nunca hubiese crecido tanto por sí misma. Creció a través de la plantación de nuevas iglesias. Entonces, las nuevas iglesias, incluso si son muy similares, todavía alcanzan a nuevas personas. Ok, las iglesias nuevas son necesarias para saturar ciudades y regiones con el evangelio. Antes, recuerden que mencionaba una iglesia por cada 10,000 personas o una iglesia por cada 1,000 personas. Una iglesia, incluso una muy grande, simplemente no va a alcanzar a todos. Entonces, las iglesias nuevas son necesarias para saturar por completo regiones, especialmente si estamos hablando de regiones rurales, donde las personas están esparcidas y tienen que caminar grandes distancias hasta la iglesia y las comunidades están separadas. Quizás hay una iglesia en un pueblo central y la gente debe recorrer una gran distancia para llegar hasta esa iglesia. Necesitamos tener iglesias de una distancia caminable o una distancia fácil de recorrer en bicicleta, cualquiera que sea su modo de transporte. Debe ser geográficamente cercana.